Está listo, muy bien. Bueno, está más rápido hoy internet. Bien. Y voy a compartir entonces. Bueno, espero que todos estén ya llegando la imagen. Si ya la tienen, si no, me avisan, por favor. Ya se ve, ingeniero. Correcto. Gracias. Entonces, ahora sí. Estamos pues en una parte que se llama movimiento curvilíneo. Sin duda, ya las observaron estas fotografías, en las que, por ejemplo, se observa aquí dos tipos, o dos carreteras. Se puede observar aquí que vamos pequeños tramos rectos, pero la mayor parte está en curva. Vamos descendiendo, por ejemplo, una montaña, así como este caso. Aquí también se observa rápido que hay que construir esto. ¿Quién lo hace? Pues el ingeniero civil. Por otro lado, vemos aquí un canal que no es totalmente recto. En algún momento se llena y tomará más velocidad el agua, lo cual puede ocasionar daños a la estructura si no está bien construida. No es lo mismo que vaya el agua en tramos rectos. Y unos modelos que más adelante ustedes van a trabajar en, si no es que ya lo están llevando, algo de hidráulica o mecánica de fluidos. En fin, por ahí van a ver estructuras que van a ir diseñando más adelante. Razón por la que este tema se incluye en el programa de dinámica para ingenieros, para tener conocimiento del origen del movimiento, por qué se mueven, qué efectos le produce. Todos sabemos que si esta curva lo agarramos con mucha velocidad, ¿qué nos pasa? Nos saca. Igual aquí y así sucesivamente. Entonces, hay condiciones, perdón, condiciones por velocidad. Si voy con una velocidad moderada, por eso en cada tramo, curva peligrosa, no más de tanta velocidad, así vamos encontrando. Está medido, está cuánto. ¿De qué depende? De el grado de curvatura. Curva muy cerrada, curva esta, por ejemplo, más abierta que esta. Es sin duda que si lo agarro con mucha velocidad, esta me va a sacar. Esta con un poco de más velocidad puedo transitar, pero agarro esta otra, se ve sumamente cerrada. De tal manera que entonces depende de un grado de curvatura, lo que conocemos, para el trazo, por ejemplo, del camino. Entonces, estos tramos pueden ser rápidos, pero estos sumamente lentos. Y eso es lo que tenemos que dejar muy establecido cuando hagamos obras, en este caso, carreteras. Como aquí dice, pues en estas imágenes podemos ver que los trazos de las carreteras y canales hidráulicos, pues generalmente están expuestos o compuestos por tramos rectos y curvos. Por esta razón es de gran relevancia los conocimientos referentes al movimiento curvilíneo, el rectilíneo y curvilíneo, temas que se incluyen en los cursos de cinemática y dinámica. ¿Para qué? Para que los ingenieros estén capacitados para desarrollar proyectos de vías terrestres, hidráulica y otras cosas más. Entonces vemos la importancia y ojalá esto nos motive para pensar en que lo que estamos analizando o revisando es importante. Y si es importante para nosotros, el interés sube. Ahora, ¿cómo voy a trabajar o cómo generar esa información? Cálculos, ¿sí? Entonces tenemos las ecuaciones de movimiento de una partícula, lo vamos a ver los objetos, autos y todo lo que se va a mover allí, como
partículas. En este tipo de coordenadas, normal y tangencial, es lo que nos ayuda a resolver ese tipo de problemas. Curvas. Eso obviamente en el plano. Bien, cuando una partícula se mueve sobre una trayectoria curva que es conocida, entonces la ecuación de movimiento para la partícula puede expresarse en términos de sus componentes normal y tangencial. Volvemos y seguimos con la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Allá en los ejercicios que ya hemos hecho, pues se hablaba de en la dirección X, dirección Y. Ahora, en dirección tangencial y en dirección normal. Los descomponemos y se pueden trabajar de manera independiente. Pero esto es igual, sumatoria de fuerzas tangenciales va a ser igual a masa por aceleración tangencial, según la ley de Newton. Y la sumatoria de fuerzas normales va a ser igual a masa por aceleración normal. Entonces lo que es fuerzas normales con aceleración normal. Fuerzas tangenciales con aceleración tangencial. Así lo trabajamos este tipo de coordenadas. Aquí imaginemos que de la carretera que vimos agarramos un pequeño tramo y lo llevamos al análisis. De tal manera que cada punto de esta trayectoria tiene una normal y una tangencial. Dibujadas pues aquí, y cada una de ellas tiene su vector unitario. Por ejemplo, este es el vector unitario normal y el tangencial. Y aquí pues esto es todas las fuerzas normales, es lo que tenemos dibujado aquí. Y todas las fuerzas tangenciales es lo que tenemos dibujado con este vector. Entonces aquí es el eje tangencial, el eje normal, y aquí es un punto. El punto, digamos, como de apoyo para generar aquí una curva. ¿Sí? Y entonces aquí, obviamente, hay un radio que me va a llevar de O hasta el punto que estemos analizando. Puede estar en el espacio. Como pueden ver aquí, estamos usando los tres ejes coordenados. Entonces, esta curva no necesariamente va a estar solo en el plano, solamente. También según la inclinación que tenga puede ser una curva espacial, pero bueno, generalmente nos vamos al plano. Aquí pues todo lo que es sumatoria de fuerzas normales y tangenciales, lo que acabo de comentar, son las sumas de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula, en dirección normal y en dirección tangencial, respectivamente, como vimos en la figura A. Como las respectivas componentes según el vector unitario que mencioné hace un momento, y el tangencial y el normal, deben ser equivalentes. ¿Sí? La solución de la ecuación anterior puede representarse entonces en términos de ecuaciones escalares. Esto es lo que teníamos aquí hace un momento aquí. Estas son nuestras ecuaciones vectoriales. Aquí ya lo estamos llevando a aquí está ya. Estas ya son ecuaciones escalares y por ello ya los pudimos separar. Entonces, la primera de estas dos ecuaciones indica el cambio de magnitud de la velocidad. ¿Sí? ¿Y qué significa el cambio de velocidad? Es aceleración de tipo tangencial. ¿Cómo obteníamos la aceleración? Derivando la velocidad con respecto al tiempo. Y pues es producida por la suma de las componentes de fuerza tangencial que están actuando sobre esa partícula. Así que la resultante suma de Ft actúa en la dirección del movimiento y se incrementa la rapidez mientras que si actúa en el sentido contrario, la partícula está frenándose. Volvemos entonces a la figura. Aquí está
aceleración de tipo tangencial. Aquí estará aceleración de tipo normal. Aquí puede que crezca. Si crece la velocidad, está acelerando. Si la velocidad va en disminución, acelera en sentido contrario, entonces decimos que desacelera. A eso se refería este comentario de aquí. La segunda ecuación también indica el cambio de dirección de la velocidad, que es la aceleración normal. Y aquí pues hay una fórmula. Obviamente que en cinemática esta fórmula se demuestra. Entonces la aceleración normal, velocidad al cuadrado sobre ρ. Y esto pues es producido por la resultante de todas las componentes de fuerzas normales, que actúan también sobre la partícula. Esta sumatoria siempre actuará hacia el centro de la curvatura o de la trayectoria, como vimos en la figura A, y en la misma dirección está la aceleración normal. En particular, cuando la partícula está viajando sobre una trayectoria circular restringida, con una rapidez constante, hay una fuerza normal ejercida sobre esta restricción, es decir, sobre la partícula. Esta fuerza se le denomina pues una fuerza de tipo centrípeta. Y la fuerza igual pero opuesta que sobre las restricciones, la fuerza centrípeta. Es decir, si regresamos a la hora que va aquí un vehículo, tiende a salirse. Hay una fuerza que le llamamos centrífuga. Pero hay otra que se opone. Si aquí le pongo una barrera, actúa en sentido contrario. Y entonces ahí se nos da pues los dos tipos de fuerzas. Pero que finalmente, si no se sale la partícula de la trayectoria, están equilibradas. Bien. Eso sería en cuanto a un criterio muy general. Veamos ahora geométricamente todo lo que compone este tipo de movimiento. En primer lugar lo vimos como normal y tangencial. Nos vamos a los modelos. Entonces la aceleración tangencial lo podemos obtener mediante, aquí denotamos como AT, la aceleración tangencial. Esto va a suceder cuando delta V tangencial entre el tiempo tiende a cero. Y ya en una, considerando su límite, pues lo llevamos pues como una derivada de la velocidad tangencial respecto del tiempo. Entonces, este ya es el modelo matemático. Como la rapidez de variación de la velocidad con la que la partícula se mueve a lo largo de la curva, pues podemos usar esto. Aquí B' me está diciendo que es la primera derivada de la velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Pero ¿qué me está dando esto? Derivada de B respecto de T es aceleración. Por lo tanto, la aceleración es la primera derivada de B. Si la partícula se mueve a lo largo de la trayectoria curva con rapidez constante, entonces no existe, o sea, la aceleración tangencial es idéntica a cero. Es decir, no está acelerando, no está creciendo la velocidad. Eso significa que la aceleración es igual a cero. Puesto que S es coordenada de la longitud a lo largo de la curva, entonces la velocidad puede describirse en términos de desplazamiento. Entonces, ds entre dt es la primera derivada, en este caso, del desplazamiento. Ahí tenemos el otro modelito. De tal manera que la aceleración tangencial vimos que es la primera derivada de la velocidad tangencial, pero esto es igual a la segunda derivada del desplazamiento. Si queremos conocer la magnitud de toda la aceleración, pues será el cuadrado de sus componentes. ¿De quiénes? De la normal y de la tangencial elevados al cuadrado, su raíz. Entonces aquí aparece pues, ¿qué es la aceleración normal? Velocidad al cuadrado sobre ρ.
¿Qué es la aceleración tangencial? B', o derivada de B en dt. Aquí aparece, pues, esto se llama ρ, radio de curvatura. Bien, la magnitud beta de esta aceleración con respecto a la tangente a la curva puede encontrarse a partir de esta formulita. Observamos, si este es el ángulo, aquí hay un cateto opuesto, aquí hay un cateto adyacente. Entonces, pero como sabemos que la aceleración normal es este vector, y que es igual a velocidad al cuadrado sobre ρ. Y tangente sabemos que es cateto, en este caso opuesto, entre cateto adyacente. Cateto opuesto, cateto adyacente. Aquí entonces observamos que esto, pues hay la b cuadrada, este con este multiplican y vamos simplificando. Pero ρ b' es igual a aceleración tangencial. ¿Sí? Aquí está. Entonces, lo que pasa aquí, velocidad al cuadrado sobre ρ es la aceleración normal, ¿sí? Esto. Esta ρ pues ya quedó aquí como denominador, multiplicado con b', ¿sí? Y esto es equivalente o es la aceleración tangencial. Entonces, quiere decir que la tangente es igual a aceleración normal, como quedó aquí, entre el cateto adyacente, que es la aceleración tangencial. Bien. Allí tenemos entonces todas las fórmulas que podemos usar para el caso del plano. Una nota: la dirección de la aceleración total nunca es tangente a la curva, excepto para el caso trivial en que la velocidad sea igual a 0 y no hay movimiento. Entonces, si aquí esto se vuelve 0, quiere decir que se detuvo la partícula. Entonces, pues no existe ya ninguna fuerza. Bueno, entonces eso es lo que está sucediendo. Empieza a moverse la partícula, puede ir con velocidad constante. Aquí esta velocidad no dice que tenga que ser variable o constante. Entonces, si es constante, de todos modos hay aceleración normal, ¿sí? Porque esta depende de la velocidad que tome la partícula. Y lo que les decía hace un momento en las carreteras, aquí ρ en unas es más cortita, en otras es mucho más abierta. Entonces vean, esa aceleración es la tendencia de, por un lado, de salirme, porque estoy acelerándome con una fuerza centrífuga que habíamos visto. Pero ¿qué es lo que hacemos? Pues ya se diseña un camino de tal manera que esta aceleración se equilibre y busque un efecto hacia el centro. Por eso muchas veces si ustedes observan, entran a una curva, generalmente en el sentido en donde pudiéramos nosotros salir, se peralta pues el camino, es decir, le damos cierta inclinación, de modo que la componente de la fuerza de empuje, de salida, de centrífuga, se equilibre. ¿Quién lo está propiciando? El camino. Es decir, por ejemplo, si aquí voy a transitar, ¿qué se hace? En este tramo le damos más altura, aquí menos. De tal manera que el mismo camino me va ayudando a no salirme de aquí, si voy en este sentido. ¿Sí? Pero también, aunque venga,
hay una tendencia a salirse siempre. Entonces, lo que estoy diciendo es que el camino, a ver si, lo que hacemos es esto, sin duda, ustedes son bien observadores, es decir, esto, ¿sí? Entonces el vehículo va pasando aquí y va girando así, y vemos que el camino está más o menos así como esta línea, ¿sí? Eso es lo que colocaríamos, por ejemplo, aquí, eso, que quedara eso así. Y eso hace que, o evita que el vehículo se salga por acá. Cuando voy aquí, entonces hago el corte y hago que se peralte, tenga un peralte la carretera, el camino, en sentido hacia el centro de la curva. Es decir, siempre buscamos que el vehículo busque o haya una fuerza que lo mantenga o lo dirija hacia el centro. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que tenemos que aprender a proponer para ahora sí resolver correctamente los problemas de movimiento de partículas en trayectorias curvilíneas. En la figura, por ejemplo, aquí agarramos un tramo cualquiera del camino y lo unimos, por ejemplo, en dos curvas. No necesariamente tiene que haber recta y curva, sino pueden ser dos curvas. Esta figura indica una curva plana, por ejemplo, en una forma que ya está definida. Si le conozco su función, pues todo está, facilita todo. En donde el radio de curvatura ρ de la curva plana está dada por, esto también en cálculo sin duda por ahí lo vieron, se ve en alguna parte del cálculo. De tal manera que aquí acudimos pues al cálculo, aquí estamos hablando de y en x que están elevados al cuadrado, aquí hablamos de segundas derivadas, etcétera. Es una fórmula que ya está probada. Es decir, si necesito calcular la longitud de ρ y conozco, como decía allí, la función de la curva, pues nada más derivo de y en x, lo elevo al cuadrado, sumarle 1 y sacarle raíz cúbica. ¿Sí? Bien, y aquí pues sería el valor absoluto de las segundas derivadas. Bueno, eso pues también en análisis vectorial se ven todos estos elementos matemáticos. Y aquí pues de todas maneras los términos de y en x y de segunda derivada y segunda derivada, que son las derivadas de la función conocida, lo que les comentaba. Si conozco y y es igual a fx, lo puedo trazar fácilmente. Para ese conjunto de puntos de x tendré uno para y, uno para cada x, uno para cada y. Ahora, hay un punto donde termina esta curva y empieza la otra. Ese punto C de la figura se le llama un punto de inflexión. En este punto sobre la curva, ρ se vuelve infinita. ¿Sí? Es decir, hay un punto que digamos como que nos divide, en este caso, las dos curvas. O bien lo tomamos ese pequeño punto como si fuera una recta. Y en una recta la perpendicular es totalmente infinita. Es una situación geométrica. Están los modelos matemáticos y nos vamos el cómo lo voy a aplicar. Dice el siguiente ejercicio. Un bloque que tiene una masa de 2 kilogramos se le da una velocidad inicial de 1 metro por segundo cuando está en la parte superior de un cilindro liso indicado en la figura A. Aquí está el cilindro. Lleva esta velocidad. Si el bloque se mueve a lo largo de una trayectoria de 0.5 metros de radio,
determinar el ángulo θ máximo, al cual empieza a dejar la superficie del cilindro. Entonces aquí va el cilindro, el bloque sobre el cilindro, y se va a ir moviendo. Al ir moviéndose, vemos que va cambiando su, digamos, hay un ángulo aquí está totalmente vertical, aquí estaría con cierta componente el peso de ese bloque. Entonces, lo que va sucediendo, déjame ver aquí si puedo, ¿puede? Sí. Entonces lo que tenemos, lo que estoy diciendo aquí, es que aquí está el peso originalmente, y está vertical hacia abajo. Luego, cuando va pasando, sería lo que conocemos o sabemos nosotros, que es el peso. Y generalmente lo hemos denotado por SW. Entonces, este es el vector W, totalmente vertical. Aquí ya está dado como un número, ¿no? Este mismo es el que tengo aquí. Conforme va moviéndose SW, ¿cómo se llama? El bloque. Entonces, su peso se va cambiando así. Es lo que estaba yo tratando de explicar hace un momento. Ahí va. Pues aquí está vertical, aquí ya tiene una inclinación. Aquí, pues, una inclinación, pero más bien esta es una componente. Sí, aquí es donde tenemos que tener cuidado. El peso sigue estando, así como está aquí. Siempre, así como está aquí. Lo que sucede es que ya tiene una componente. Peso de aquí, es decir, aquí trazamos el peso. Aquí, por ejemplo, está. Este es el peso que sigue siendo este mismo. Pero aquí hay una componente que es tangente. Es decir, ahorita no está. Este es el mismo W. Este nunca va a cambiar. Sí, entonces sigue estando aquí. Y entonces, este es el mismo. Pero aquí ya aparece lo que se llama una normal. Es decir, aquí, perdón, una tangencial, que es esto que tengo aquí. Vamos a ver si lo vamos a hacer lo que se vea. Ahí aparece, ¿verdad? Entonces este W se descompuso en una componente normal porque va buscando el centro y en una componente tangencial. Pero W sigue estando siempre así como está aquí, pero se va descomponiendo. ¿Con cuáles voy a trabajar? Con la descomposición de W. Bien, por eso aquí vean, este es W. Nos dijeron que vale 2 kilogramos. 2 por 9,81, 19.62 newtons. Este es lo que conocemos como el W. ¿Sí? Entonces, si queremos, ¿quién es este? Nombrarlo. Es este. Aquí, pues, le podemos poner igual a esa cantidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ya tenemos preparado. En primer lugar, insisto, un diagrama de cuerpo libre casi es digamos, el abordar correctamente un problema. ¿Qué hicimos? Trazamos en cualquiera de estos puntos
la tangente y la normal. Lo puedo hacer aquí, por acá, etcétera. Imaginemos que es aquí lo trajimos el bloque y le encontramos que lleva su tangente y su normal y su peso. De tal manera que, de acuerdo a la segunda ley de Newton, aquí hay una fuerza normal, ¿sí? Aquí pues no hay fuerza, no nos dice, nada más dice que lleva 1 metro por segundo. Pero aquí lo que sucede es que hay una componente. Aquí está una componente normal y una tangencial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí están las fuerzas. Aquí están masa por aceleración. Por ejemplo, ¿quién soporta cuando va aquí, antes de que despegue el bloque? ¿Quién soporta el peso del bloque? Lo que llamamos la normal, esta. ¿Sí? Y luego el bloque se está moviendo a lo largo de la tangencial. El peso lo estamos jalando tal como viene, nunca cambia. Lo que cambia son sus componentes, las que puse aquí, una normal y una tangencial. De tal manera que la normal que actúa, pero aquí hay una actuación de masa por aceleración. Aquí está. Aquí sería masa, que es 2. Aceleración normal, que es la que está actuando hacia el centro. Y la normal, que es la que está evitando que el bloque se venga para acá. Ok. Como aquí no hay fuerza, pues tomamos que hay una, ¿cómo se llama? 2 veces por una aceleración tangencial. Lo indicamos, pero no hay fuerza, porque no está acelerando más que por su propio, digamos, su propio peso. Bien, entonces este es el diagrama. Aquí ya se dieron los datos. 2 veces aceleración, ¿2 qué? 2 kilogramos de masa. Aquí 2 también es kilogramos de masa. ¿Sí? Y el peso, 2 por 981. De ahí salieron esos datos. Nos vamos pues a generar las ecuaciones de este mismo diagrama. Quedamos en que se descomponían las fuerzas en normal y tangencial. Tenemos entonces que convenir que para acá lo que apunte a inclinadito así sea positivo. Lo contrario va a ser negativo. ¿Para qué? Para que le demos un signo correcto a esta ecuación. Entonces observamos quiénes. Aquí en la figura quedó NB. ¿Sí? ¿Por qué tienen negativo? Porque lo que dijimos es que lo contrario fuera positivo, el sentido contrario. ¿Sí? Luego el peso, 19.62. Es lo que pesa. Pero, vean el ángulo. Este es el ángulo teta. ¿Sí? ¿De dónde está saliendo? Del cilindro. Conforme va moviéndose el cilindro, el ángulo teta va ampliando. Cuando estaba aquí, teta es igual a 0, y aquí es un teta cualquiera. ¿Sí? Entonces aquí, si aquí le pusiéramos, aquí está el ángulo, vean. Que tengo aquí es el que está apareciendo, por ejemplo, aquí. Volvemos a nuestro modelo de dónde salió coseno de teta. A este vector le estoy encontrando su componente a lo largo del eje normal. Y por eso cateto adyacente.
por seno de teta. Eso es igual a masa por aceleración normal. Masa por aceleración normal es este. Masa es 2 kilogramos, aceleración normal. Por eso tiene 2. Pero quedamos que aceleración normal es igual a b cuadrada sobre rho. Ponemos b cuadrada. ¿Y cuánto es rho? Nos dijeron que es de 0.5 el radio del cilindro. De ahí salió ese 0.5. ¿Sí? Nos vamos a la otra dirección. Aceleración tangencial. En esta. Y vemos que en esa dirección está fuerza es igual a masa por aceleración. Pero allí, ¿quién está actuando nada más? La otra componente del peso. Si esta era coseno y la componente esta, que es paralela a t, ¿sí? Lo voy a obtener a través de seno de teta. Es decir, vamos a poner una línea de referencia. Eso que estoy diciendo es esto, aquí. Ahí está. Ahí está. A ver si se logra ver. Ampliamos. ¿Sí? Esta. Ahí está saliendo seno de teta. ¿Esta línea que acabo de poner es paralela a esta? Sí. Por eso decimos que es tangencial. Entonces el peso se descompuso en una componente normal y una componente tangencial. Ahora, ¿para dónde va el movimiento? La flecha, aquí si le ponemos flecha, va para acá. Y es lo que estamos diciendo que es positivo. Por eso 19.62 seno de teta es este vector. O sea, W seno de teta es este. ¿Ya? Entonces, ya quedó. Las dos componentes. ¿Quién hace que la velocidad crezca? Esta componente, como si estuviera empujando al bloque. De tal manera que va tomando más y más velocidad, pero por su propio peso. Bien. Entonces ya tengo modelos. 1962, seno de teta. No conozco la aceleración tangencial. No conozco la normal. El ángulo es el que estamos calculando. No conozco la velocidad con la que va a llevar. Entonces, dice, estas dos ecuaciones tienen 4 incógnitas, lo que acabo de decir. No conozco NB, ni velocidad, ni aceleración tangencial, ni teta. Entonces, en el instante, bueno, aquí pudiéramos pensar que no tiene solución del problema, porque tenemos 4 incógnitas y 2 ecuaciones. Sin embargo, ahí viene la cuestión física. Ahora sí, pensar como ingenieros. ¿Cuál es? En el instante que teta es igual a teta máxima, el bloque dejará la superficie del cilindro, de modo que NB es igual a 0. Aprovechamos esa situación física. ¿Y qué hicimos? Que NB se elimina. Esa es la gran ventaja de saber, de entender un problema. Ya disminuimos allí esta. Puede obtenerse una tercera ecuación para la solución notando que la magnitud de la aceleración tangencial AT puede relacionarse con la rapidez del bloque B, ¿sí? Como si fuera un movimiento rectilíneo, y con un ángulo obviamente teta. De acuerdo a la ecuación, por ahí vimos ADS es igual a B de B. ¿Por qué lo podemos usar? Porque el peso no cambia y produce una aceleración de tipo constante.
Porque pudieran preguntar, bueno, ¿y por qué lo usa? Porque estamos hablando de aceleración constante. Y cuando la aceleración era constante, podíamos usar esta fórmula que ya está establecida. Bien, otra cosa. Y también ds es igual a r de t, o sea, la distancia circular, el desplazamiento circular es igual a r diferencial de teta. Como ya conozco r, nos dijeron que vale 0.5, ya lo reemplazamos, 0.5 diferencial de teta. ¿Sí? Tal como lo vimos en la figura donde originalmente se planteó el problema. Así entonces, la aceleración tangencial que nos quedó como B de B, aquí, esto de aquí está, lo despejamos y ya salió de estos términos. Pero B de B no lo conozco, 0.5 de T, que es la lo que decíamos que era la DS, porque es, entonces ya tenemos la aceleración con esas combinaciones. Ya tenemos 1, 2, 3 ecuaciones. ¿Qué podemos hacer? Buscar cómo simplificar este problema. ¿Cómo? Al sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2, es decir, esta, le doy, aquí reemplazo a t por esto que tengo aquí, y separando variables se obtiene lo siguiente. Entonces b derivada de b, que es lo que tenemos aquí, es igual esto aquí, esto que está aquí, es lo que tengo aquí, ¿sí? Y esto se conserva. Pero ya hemos avanzado un buen tanto en el problema. Ya quedó entonces seno de teta, diferencial de teta para el cálculo de ese ángulo buscar. Ahora sí, ¿esto qué significa? Aquí tengo derivada, aquí tengo derivada. Para poder calcular, pues debo llegar a una integración. Y dice, integrando ambos miembros, y nos percatamos de que cuando teta es igual a 0, la velocidad es igual a 1 metro por segundo. Y se obtendrá pues un resultado. Bueno, nos vamos a la integración. Esto es el término que teníamos a la izquierda ya, cuyo valor va a ser de 1 a una velocidad que va a tomar el bloque. Salió pues del 4. Pues al multiplicar aquí los valores que tenemos aquí, aquí está. Hay una, eso por 2, al multiplicar por 2, al integrar, por eso está apareciendo, por ejemplo, aquí. Perdón, no, pasó igual, sino aquí seguimos. Bien, son los mismos términos. Pero ahora integrando, ¿desde dónde? Desde que el bloque iba con 0 grados hasta un ángulo teta, que es el que vamos a calcular. Entonces es pasar lo que teníamos aquí nada más. Aquí es lo mismo, lo mismo. Aquí nada más pusimos integral, la misma expresión. Y nada más colocamos límites. Entonces cuando teta es igual a 0, la velocidad es 1 metro por segundo. Cuando teta máxima se presente, habrá una velocidad que sería una velocidad máxima con el ángulo máximo. Pues aquí ya para todos esto es muy elemental. B cuadrada sobre 2, de 0 a 1. Seno de teta, sabemos que es negativo coseno de teta. Y luego, aquí pues ya tenemos B cuadrada. Aquí es donde se multiplica. Aquí factorizamos y nos quedó como 1 menos coseno de teta. ¿Sí? Más 1. Es decir, aquí esto es lo que nos quedó, velocidad al cuadrado. Aquí vienen las integrales. Coseno de teta, por ahí hay un valor. Cuando coseno de teta
vale 0 grados. Entonces es la integral que tenemos aquí. Bueno, pero esto ya es algo muy simple, de acuerdo al cálculo que ya conocemos. Sustituyendo entonces en la ecuación 1, considerando que la normal, como ya vimos, es igual a 0. Entonces aquí despejamos, ¿quién? A teta máxima, al coseno de teta. Es decir, si nos vamos, dice sustituyendo en la ecuación 1, ¿qué es lo que tenemos en la ecuación 1? Están, creo que en esta. Aquí está. NB lo volvimos 0. 19.62 coseno de teta. Pero aquí, allá tenemos entonces lo que podemos hacer aquí, lo que nos están indicando, y sustituyendo NB igual a 0 y despejando coseno de teta, entonces allá, en esta ecuación, 19.62 coseno de teta es igual a lo que tenemos aquí, 1/2 de 0.5. ¿Pero de quién? De la velocidad al cuadrado. Es lo que tenemos en la ecuación 1. Pero en lugar de poner velocidad al cuadrado, pongo ese equivalente. Es lo que hicimos aquí. ¿Qué es lo que ganamos con eso? Que ya aparece el ángulo y el ángulo. Desapareció la velocidad. Fue reemplazada por su equivalente. Simplificamos esto que tenemos aquí y despejamos el coseno de teta máximo, ¿sí? En ambos es teta máximo, ¿sí? De tal manera que ya se simplificó y pudimos llegar al valor que está solicitado. Esto fue entonces el camino que nos permitió dar solución a este problema. Aparentemente al principio parecía que nos habíamos llenado de un conjunto de muchas incógnitas, pero que a lo largo de este criterio de fórmulas que ya conocemos, condiciones que ya conocemos, nos fue permitiendo simplificar el problema hasta llegar a reemplazar la velocidad en función del ángulo, que era lo que buscábamos. Y eso nos permitió llegar a esta ecuación hasta poder despejar. De tal manera que va a suceder el despegue de este bloque cuando teta mida 42 grados y fracción. ¿Qué va a suceder? Ese bloque, si lo puedo representar rapidito, entonces, a ver si este bloque lo que va a hacer es que aquí, si allí se presenta, digamos, el teta máximo, ¿sí? Allí, hasta allí todavía va pegado. Pero si ya dice, deja de ¿cómo se llama? Vamos a ver, entonces, ¿sí? Perfecto. Entonces lo que ha sucedido, que una vez que se ha despegado, ahí está, ahí va. Bueno, imaginemos que es el mismo, es el mismo bloque. Aquí ya va, ¿qué hizo? Ya no está pegado a la superficie. Despegó. Ya en este caso, este cilindro ya no está cargando nada del bloque. ¿Cuándo sucedió? En este ángulo de 42.7, tomando una velocidad inicial de 1 metro por segundo al inicio, cuando iba aquí. ¿Sí? Bien, quedó resuelto entonces el problema. Repásenlo paso a paso. Aquí está la clave y luego las deducciones, las combinaciones de fórmulas.
Ahora me dirán, bueno, pero yo como ingeniero, pues no voy a estar buscando que hayan bloquecitos. Lo que va a suceder es lo siguiente. En algún momento, les decía, ustedes van a diseñar muchos, vamos a hacerlo más grandecito. Imaginemos, esta es una gota de agua. Por ejemplo, hay unas estructuras que se llaman vertedores. Aquí colocamos una compuerta. Cualquier gota de agua está retenida por la compuerta. Cuando ya levantamos la compuerta, aquí está lleno de agua, obviamente, con un número infinito de gotas. Y lo que va a pasar es que a la hora que no hay nada, ninguna barrera, esta va a empezar a moverse, convertido en un chorro, porque son infinidad de partículas unidas. Como un chorro lo vamos a ver. Y va a llegar un punto en que ese chorro se va a despegar de esto que se llama un cimacio. Es una estructura, generalmente de concreto. Entonces, quiere decir que vamos a diseñar esa estructura de tal modo que el agua salga bien, se mueva sin dificultad, y en donde vamos a combinarla con otros elementos. Por ejemplo, aquí no me conviene que quede este vacío. Muchas veces lo que hacemos es combinarlo así como se ve hace un ratito. Hago a lo mejor una curva así y ya el agua se vaya así, sobre un canal. O si de aquí para allá, aquí por ejemplo está el río, pues le pongo aquí una rampa y ya se vaya sobre una línea recta. Y ya combinamos una curva con una recta. O bien, como les decía, a partir de aquí genero otra curva para que el agua vaya fluyendo de manera libre. Porque más adelante van a ver que si dejamos esos huecos, hay problemas en los que el agua va a estar golpeando la estructura y son cantidades tan grandes que en un rato puede destruir cualquier obra, por pesada y fuerte que sea. Entonces, para allá va esto, y no quede como un problemita allí aburrido, no sé, lo que pudieran ustedes calificarlo, sino es el sustento de muchas obras de la ingeniería para su correcto diseño. Entonces, afortunadamente, si conocemos algo de lo que es el para qué me va a servir, les podemos apoyar e ilustrar el para hacia dónde va este conocimiento. Como lo vieron al principio, para carreteras, ahorita pudiera ser para una obra hidráulica, cosas que van ustedes a diseñar más adelante. Pero la base, ¿dónde está? En estos temas de la dinámica, que son materias sumamente importantes. Entonces, espero que siga siendo interesante o muy interesante y estemos cumpliendo pues con prepararlos con las famosas competencias en las que debemos tener dominio. Bien, tenemos aquí otro ejercicio, dice, una partícula se mueve a lo largo de una pista que tiene la forma de una parábola, como se indica en la figura. La rapidez de la partícula a lo largo de la pista tiene el valor constante de 100 pulgadas por segundo. Dice, la forma de la parábola está dada por esta ecuación, que es igual a 5 más 0.3. Como les decía al principio, si conozco el modelo matemático, lo demás es ya pura formulita. En cambio, el ejercicio anterior tuvimos que trabajar un buen tanto. Bueno, donde X y Y
de la velocidad en los puntos A y B está en pulgadas. Pues aquí está en el punto A, aquí está el punto B, aquí hay una curva generada por esta función. Observamos, cuando x es igual a 0, cuando le demos 0 aquí, ¿cuánto vale y? Vale 5, es este punto. Y a las 2 pulgadas, pues le damos un valor aquí de 2 y ya tenemos otra y aquí. Bueno, eso es lo que conocemos. Hallar las componentes x y y de la velocidad en los puntos A y B. Hallar la magnitud y la dirección de la aceleración normal de la partícula en el punto, en los A y B. ¿Sí? Bien. Solución. Nos dijeron que la velocidad en x es 100 pulgadas por cada segundo. En este punto, ¿sí? BY dice que es igual a 0. De allí, la pendiente de la curva, pues sabemos que es dy en dx. Todo eso ya lo conocemos. ¿En qué consiste? Como vimos hace un momento, derivar a quién respecto de x. De allí salió que la pendiente es igual a 0.6 x. Es decir, para cada x vamos a tener un valor de pendiente, así parecida como esta. Para el punto B, esto es para el punto A, aquí. Aquí BY es igual a 0 y BX está aquí. Nada más hay componente en X. Muy bien. Y luego tenemos para el punto B, pues derivamos para X igual a 2. Y ya nos movimos aquí. Y tenemos la pendiente. Y en ese caso vale 1.2 la tangente. De tal manera que aquí hay un ángulo con respecto a la horizontal de 50.2 grados cuando estamos colocados a 2 pulgadas sobre el eje X. Aquí está. La componente de la velocidad en el punto B, dx sabemos que es igual a 100, pero tiene ya un ángulo de 50.2, es decir, aquí está la velocidad, pero ya hay un ángulo de 50.2. Esto es igual a 100 porque dice que es de tipo constante, ¿no? La velocidad, por ahí decía, valor constante. Entonces va a ser 100 por el ángulo, ¿sí? Y esto sería 64 pulgadas por segundo, la velocidad en X. La velocidad en Y lo calculamos igual, pero con seno, y vale 78.8 pulgadas por segundo. Aquí decía componentes de la velocidad de los puntos A y B. Pues aquí nada más tiene velocidad en X, no tiene en Y. Aquí sí tiene velocidad en X y velocidad en Y. ¿De acuerdo? Bueno, ahí está. Hallar la magnitud y dirección de la aceleración normal de la partícula. Nos vamos entonces a la otra parte del problema. Y ahí está. La segunda derivada, por ejemplo, para calcular B, pues de y en dx nos dio 0.6. Volvemos a derivar y ya nos quedó nada más 0.6. El radio de curvatura no lo conocemos, pero tenemos aquí información. 1 más d y en dx elevado al cuadrado es lo que vamos a poner aquí. Aquí está. Y eso elevado a 3 medios. Y aquí abajo, la segunda derivada, ¿qué es? Es esta. Aquí ya tenemos que ρ es 1.67 pulgadas. ¿Sí? A los dos. La distancia a las 2 pulgadas. De tal manera que entonces ya tenemos ρ. Eso me va a permitir encontrar su componente normal de la aceleración. ¿Cómo quedó? Como b cuadrada sobre ρ a. Es decir, cuando voy en el punto A.
Cuando vamos en el punto A, la velocidad es 100 pulgadas por segundo y dice que lo elevamos al cuadrado. En ese punto, el radio de curvatura es de 1.67 pulgadas. De tal manera que aquí hay una aceleración de 5.990 pulgadas por segundo cuadrado. ¿Sí? Es una aceleración bastante grande. Obviamente que aquí hay que trazar la curva bien, sin duda en esta parte es más cerrada la curva, en esta B es más abierta. Ahora para el punto B hay que calcular su ρ y volvemos a meter esos datos de 1 más 0.6, aquí es 2, aquí ya vale 2 en la fórmula de y en de x. Eso que lo vamos a elevar al cuadrado y sacarlo a raíz cúbica. De tal manera que en el punto B resultó un radio mucho mayor a comparación del ρ del A, que es de 1.67. ¿Qué va a suceder? Que la aceleración sin duda va a bajar mucho. Entonces aquí lo tenemos. Usamos otra vez la formulita y resultó aquí una aceleración de 1570 pulgadas por segundo cuadrado. Eso fue entonces los dos valores de ρ. Bueno, casi ya creció, está bien. Ahí quedó el dato mejor. Entonces ya tenemos los dos ρs. Como la aceleración tangencial es tangente a la curva S, entonces si S tiene una pendiente en B, aquí sí, aquí quedó así totalmente horizontal. Entonces de y en de x es igual a 0.6 y para x igual a 2, que es el caso que estamos hablando, entonces x igual a 2 sustituimos y tenemos que es 1.2. Entonces la tangente, o sea, el ángulo es de 50.2, el ángulo que tenemos aquí, en ese punto. Bien, esto es entonces la componente de la aceleración, era lo que creo que nos pedían. La componente normal en B. Y entonces ya tenemos aquí, podemos trazar. Aquí nos quedó ya lo que es la aceleración tangencial. Aquí estará la aceleración de tipo normal en el punto B. Bueno, aquí creo que sí, faltó nada más. ¿Qué cosa? No sé si pedí algo más, el problema. Dice hallar la magnitud y la dirección de la aceleración normal de la partícula en A y B. Entonces aquí nada más en B fue que cambia. ¿Sí? Esta es la aceleración normal. Entonces, ¿a qué grado quedó? A 50. ¿Sí? De acá para acá hay 90. Entonces aquí hay 50 más 39.2 y otra vez más 50.2. Podemos sumar todo ese ángulo y lo podemos medir respecto de la horizontal. Aquí quedó medida respecto de la vertical. Entonces ahí está lo que nos pedían, la aceleración normal. Si queremos encontrar la aceleración total, o sea, A, quedamos en que era la aceleración normal al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado y, o sea, estos valores, estos dos, y raíz, y de ahí sacar su dirección también se puede encontrar, es decir, lo que teníamos al principio de la parte que sustentó todo este análisis. ¿Verdad? Bien, con esto entonces tenemos contestado lo que nos pidieron aquí, los dos incisos.
Con esto quiero concluir, si no hay dudas, comentarios, jóvenes, y pues ya dimos un avance a este tipo de movimiento. Recomendación, revisar nuevamente estas notas, tanto en el video y bien, bien, regreso con ustedes. Más bien yo me dejo de ver, ustedes sí me siguen viendo. Y concluimos aquí la grabación.